termina lo que en el estómago termina lo que sería la digestión mecánica y empieza lo que sería la digestión química. Su función del estómago es que recibe lo que sería el bolo alimenticio, lo procesa y lo mezcla con el ácido clorhídrico para después transformarlo en químico. La capacidad o el volumen del estómago es de 3 ml en un recién nacido y de 1,5 o de 2 litros en un adulto. Luego, el estómago anatómicamente está dividido en lo que sería el fundus gástrico, el cuerpo del estómago y el antro pilórico. También tiene lo que sería dos curvaturas, que es la curvatura mayor y la curvatura menor. Y también van a decir que en el estómago se genera lo que sería el vaciado gástrico. También van a decir lo que serían sus capas histológicas, como ya saben, mucosa muscular y la serosa. Y también van a decir que la mucosa tiene 4 tipos de células importantes, que es la célula principal, que la célula principal se produce lo que sería una sustancia que es el pectinógeno. Este pectinógeno activa o produce lo que sería la pectina, que es una enzima que desnaturaliza la proteína. Las células principales se encuentran en el fundus y en el cuerpo. Luego, las células parietales generan lo que sería el ácido clorhídrico, que se encuentran solo en el cuerpo del estómago. Y la función del ácido clorhídrico es lo que sería participar en la digestión mecánica y en la química y activar lo que sería el pectinógeno. Y las células mucosas que se encuentran en el antro, que es el antro pilórico, generan lo que sería el moco. Y por último, las células G, que producen la hormona que es la gastrina, que estimula la digestión y solo se encuentran también en el antro. Todo eso sería lo del estómago, para que lo explique. Hasta que Diana escriba todo lo que tiene que escribir, como ella explicó, tienen que agarrar el estómago así como lo hizo ella. Cuando les diga cómo está dividido en fondo, cuerpo y lo que es el antro pilórico. 3 partes: fondo, cuerpo y antro pilórico. Los tres principales. Tienen 2 curvaturas, curvatura mayor y curvatura menor. Como dijo igual Diana, que explicó el esófago, es toda esta parte del deseo cervical porque está unido o conectado, por así decirlo, con lo que son las cervicales. Torácica porque se encuentra en la cavidad torácica. Y esto de acá, no sé si lo pueden ver, lo voy a poner así. Esta pequeña porción vendría a ser abdominal, porque ya ingresa. Una vez que pasa el diafragma, que es la pared inferior de la cavidad torácica, pues pasa a la que es membrana peritoneo, que ingresa a lo que es sea cavidad abdominal, todo lo que vieron en cavidades, ¿no? ¿Se acuerdan? Como dijo, ya tienen que explicar esto bien, lo que son las capas, que ya lo vieron, que se divide en serosa, mucosa, submucosa y la longitudinal musculares, que se dividen en 2, longitudinal y circular. Algo que tienen que decir si el doctor les pregunta, esta tiene circular 3 capas musculares, ¿no? Oblicua, circular y longitudinal. ¿Por qué tiene 3 capas musculares cuando siempre tienen 2? Porque este órgano, en especial, aparte de que aquí comienza a hacer lo que es segregar enzimas importantes, como mencionó Diana, ayuda a que un movimiento, genera un movimiento. ¿Saben cómo se llama? Peristaltismo. Eso. Al igual que en el esófago comienza mucho más y se comienza a notar mucho más. ¿Saben cuál es el órgano que más se desgasta en el aparato digestivo? ¿El estómago o el esófago? ¿El exófago? Eso. Entonces el esófago, como dijo Diana, tiene también su capa adventicia. Es el único órgano que tiene adventicia. Como ven, siempre se repite el mismo patrón: mucosa, submucosa, muscular, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Siempre. Pero este tiene adventicia en vez de serosa, porque adventicia es la capa más externa, lo cubre mucho más. ¿Por qué? Cuando nosotros comemos alimentos muy calientes, muy fríos, muy picantes, que hacen pasa por el esófago, que es el único tubo que lo dirige hacia el estómago. ¿Y qué es lo que pasa cuando comemos algo muy caliente? Aparte que nos duele la lengua, nos quema, pasa por el esófago y comienza a degradar. Como que lo comienzan a partir de dibujar aquí más o menos. Digamos que aquí está el esófago con sus capas y esas capas se comienzan a romper. O sea que genera heridas en el esófago. Y uno dice, ¿pero por qué no las siento? Pues no, porque son internas y porque afecta ¿a qué? A lo que es la mucosa. Pero esa mucosa es la única capa en todo el aparato digestivo que se puede regenerar dentro de 3 días.
desechos exógenos y de los medicamentos, etcétera, etcétera, lo que más desechamos nosotros es el 15% de lo que es la capa mucosa del esófago. Todo ese 15% sale en la heces fecales. Tiene que decir ese dato, el doctor les va a preguntar ¿cuántos días se regenera el esófago, el epitelio del esófago? ¿Por qué es el más importante? ¿Por qué viene al dentista? Todas esas cositas va a preguntar el doctor. Tiene que saber por qué, porque de todo, no simplemente decírselo, sino explicar. Ya van a entrar a fisiología y ahí fisiología les hace preguntas de todo, hasta por qué se llama estómago. El estómago tiene que aprenderse súper bien lo que dijo Diana, las células principales, parietales, gástricas y las mucosas o células G, porque lo van a ver también en toda fisiología. Tal vez no sé qué, no soy enfermería. Capaz estoy con Sheryl, así que Sheryl es buena. Y a los de nutrición ni modo de hacerlo con claros. Y también van a pasar básicas con él, así que sí o sí apréndanse esto de memoria porque entra en toda su carrera. Como aquí dice, células principales segregan esto que es importante, pepsinógeno. Se encuentra en el fondo. ¿Qué es el pepsinógeno? Es una enzima que degrada lo que son las proteínas. Bueno, no en sí. El pepsinógeno es lo que se segrega. Se segrega en el fondo. Acá se segrega esa enzima. Una vez que detecta una proteína, una porción de carne, de pollo, de huevo, como que se activa y dice hay que degradarlo. Segrega pepsinógeno. Pero ese pepsinógeno de por sí no le va a hacer nada, a menos que se segregue esto de acá, el ácido clorhídrico. Ambas células parietales y principales, cuando ingresa algo con proteína, lo detectan. ¿Qué es lo que primero se activa? Esto de acá, el ácido clorhídrico, que se activa hasta cuando olemos el alimento o lo vemos. Se comienza a segregar más saliva, las glándulas salivales, sobre todo la parótida, comienza a segregar más. Cuando llega el alimento al estómago, se segrega primero esto, el ácido clorhídrico, luego el pepsinógeno. Estos dos unidos, imagínense una suma: ácido clorhídrico más pepsinógeno segregan ahora sí lo que llamamos como pepsina. Y es esta enzima la que sí va a degradar la proteína. ¿Entienden? Es esta enzima la que sí va a degradar la proteína. O sea que sin ácido clorhídrico no se segregan las proteínas. Sin pepsinógeno no se segregan las proteínas. Van de la mano juntas. Apréndanse siempre esto. El ácido clorhídrico tiene una función importante también. Tiene 3 funciones importantes. Capaz se les pregunta, capaz no. Capaz sí. No se va a pasar por alto al doctor. La primera es la de activar el pepsinógeno para segregar pepsina. La segunda es continuar lo que es la digestión mecánica. La digestión química, digamos. La mecánica solo se usa en la boca. Acuérdense de eso, solo en la boca. Pasa al esófago, se puede dar reflujo, pero una vez pasa al estómago ya es digestión química. ¿Por qué? Porque ya se segregan enzimas. Eso, continúa o comienza lo que es la digestión química y es, ¿cómo decía la palabrita? Vamos a ponerle antiséptico. ¿Qué quiere decir antiséptico? Como es un ácido, quema, ¿no? ¿Y por qué el estómago no se desintegra si es un ácido? Porque tiene mucosa. Eso, tiene las capas, mucosa. Y entonces, ¿por qué la gente con gastritis dice me duele mucho la boca del estómago? Me arde. Voy a llegar a la línea derecha. Con una enfermedad. Que es la gastritis, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es Porque le falta mucosa. la bacteria que genera? Pylori. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Si uno se comienza a decir Helicobacter pylori, pyloro. O sea que esta bacteria se inserta acá, en el píloro del estómago. Y entonces si se inserta acá, ¿por qué dice me duele la boca del estómago? Esto se llama cardia. Acuérdense siempre eso. Esto es el fondo, esto es el cardia. El cardia del estómago. ¿Por qué dice entonces me duele la boca del estómago? Lo que pasa es que si la persona no segrega mucho ácido clorhídrico, bueno, no segrega, ¿no? Tiene la mucosa que le cubra el estómago, por eso no se desintegra. Y es antiséptico, ¿por qué? Porque evita que las bacterias ingresen más allá del estómago. O sea que una vez que ingresa una bacteria o un microorganismo, el ácido clorhídrico también se encarga de eliminarla, de desintegrarla. Pero
lo que pasa con las personas con gastritis, una vez que contraen el Helicobacter pylori, que ¿alguien sabe cómo se contrae eso? Mediante alimentos no lavados correctamente, o sea, alimentos no inocuos, contaminados. Algunos dicen por comer mucho ají, por tomar mucho café. Es indirecto eso, o sea, tenemos un factor probable. El comer ají no genera gastritis. El hacer ají con tomate y cebolla contaminado genera gastritis. ¿Está la diferencia? Entonces, el Helicobacter pylori se ingresa acá al píloro y desde el píloro comienza ¿a qué? A degradar la mucosa. O sea que esa mucosa ya no es fuerte y cuando uno come algún alimento, las personas con gastritis comen pan, comen harina o esto, les comienza a doler porque esa mucosa ya no resiste el ácido clorhídrico que segrega el estómago. Es así que se genera la gastritis, el reflujo. Wow. Eso tiene que ser esto y células mucosas que se segregan en el antro. O sea, si son mucosas se agrega moco, obviamente. Y células G que generan gastrina, que es un hormona que también se encarga de segregar ciertos alimentos que entran al estómago. Eso es más para nutrición, digamos, pero igual enfermería lo va a ver, por ejemplo, con gastritis van a tener